Hoy conoceremos la historia de un barco. Bueno, en realidad es una biblioteca o librería flotante, porque es un barco que lleva muchas Biblias y libros buenos que pueden ser de bendición para muchas personas, para que conozcan del Evangelio de Cristo, para evangelizarlos. Esta es una historia verdadera, es una historia de un barco llamado Logos. Su tripulación vino de diferentes partes del mundo y ellos se reunieron porque ellos querían llevar, como les dije, el Evangelio, Biblias, libros a diferentes personas para que conozcan el mensaje de Cristo. Pero había algo que ellos no tenían. No tenían un barco. Así que lo primero que ellos tenían que hacer era ¿qué? Orar. Y comenzaron a orar diciéndole, Señor, danos un barco. Y cuando lo encontraron, continuaron orando porque decían, Señor, concédenos el dinero que necesitamos para comprar ese barco. Así que la gente empezó a ofrendar, empezaron a enviar ofrendas de diferentes partes del mundo porque sabían que ese barco tenía un propósito. Solamente estuvieron un mes recogiendo esas ofrendas y enseguida pudieron comprar ese barco. Ese barco era un barco viejito, así que lo primero que ellos tenían que hacer era darle un nuevo nombre. Señor, danos un nombre porque este barco tiene un propósito nuevo. Y ellos tuvieron que ponerse a limpiar ese barco, a prepararlo. Tuvieron los primeros 3 meses solamente, mira, limpiando los camarotes, limpiando la cocina, preparando todos los instrumentos que iban a utilizarse en esa cocina. También estuvieron, mira, limpiando, botando, pintando, y el nombre que le pusieron al barco fue Logos. ¿Sabes qué significa Logos? Logos es una palabra griega que la Biblia utiliza para hablar de Cristo, hablar del Evangelio. Ese era el propósito de este barco que ellos habían adquirido. Iban a viajar por el mundo compartiendo el mensaje de Cristo. Antes de comenzar, ellos también tenían que arreglar ese motor para que ese barco pudiera poder salir a navegar por las diferentes partes del mundo. La tripulación vino de diferentes partes del mundo y viajaron en familia con sus hijos. Así que desde el principio habían niños en ese barco. También habían personas que estaban estudiando con ellos, preparándolos, enseñándoles. Ellos tenían diferentes oportunidades de ver, mira, delfines por allí y visitar los diferentes puertos, diferentes lugares, conocer diferentes culturas. Pero también cada vez que se paraban en un puerto, ellos estaban también ayudando a la gente. No solamente ellos llevaban libros para que la gente pudieran comprarlos, pudieran conocer del Evangelio, sino también ayudaban a las personas que habían enfrentado diferentes terremotos, tormentas, huracanes, gente que estaban sufriendo por las guerras que estaban ocasionándose en los países, ayudando también por el hambre que había en diferentes lugares, ayudando a la gente que a través de o por causa de las guerras habían tenido que salir de sus países y refugiarse en otros lugares. Ellos tenían una labor que hacer y en cada lugar que iban con un propósito diferente. Ellos estudiaban y oraban a Dios pidiéndole, Señor, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos aquí? En ocasiones iban a construir escuelas, iban a construir casas, hogares para esos refugiados. En ocasiones iban a llevar alimentos, en ocasiones iban a llevar el Evangelio a través de las diferentes culturas que ellos hacían y preparaban. Hubo ocasiones en que tuvieron también que salvar gente que se encontraban naufragando. También tuvieron que gente que se encontraron que estaban huyendo de sus países por causa de las guerras. Cada vez que se encontraban un barco de estos que estaban llenos de gente, ellos oraban, Señor, ayúdanos a entender,
a ver si realmente son personas que necesitan ayuda, porque a veces venían gente disfrazados, piratas, que lo que querían era llevarse el barco de uno. No, ellos oraban y Dios les decía sí, y ayudaban a la gente. Estas personas, a veces venían muchas personas viajando en esas botes huyendo, y ellos les daban alimento, les daban comida, les daban refugio, les daban ropa, los ayudaban. Habían doctores en el barco también, así que los verificaban que realmente estuviesen en buenas condiciones. Si necesitaban medicamentos, los ayudaban en todo momento. La gente que huye de esos países sufren muchas persecuciones y necesitan mucha ayuda. También otra cosa que hacían era que cuando iban a los diferentes lugares, usaban también a veces el casco de la nave del barco para proyectar películas cristianas. La película de Jesús era una forma en que la gente podía verla y podían, dar a conocer ese mensaje de Cristo. Había muchas formas en que ellos podían utilizarla. Podían llevar el evangelio de Cristo. El barco Logos, el primer barco, estuvo navegando por muchísimos países. 103 países para ser más exacto. Pero mientras marchaban en una ocasión al sur de Argentina, ellos se encontraron con una tormenta que tuvieron que desalojar el barco porque estaban en peligro. Así que tuvieron que, el barco quedó atascado allí en el sur de Argentina, y ellos tuvieron que usar los botes salvavidas y salir y abandonar la nave para poder salvar su vida. Pero Dios les regaló un arco iris. El arco iris como señal de la promesa que Dios le hizo allí a Noé, diciéndole que Dios estaba pendiente de ellos. Ninguna vida murió, todos se salvaron, solamente perdieron el barco. Así que ellos tenían entonces un nuevo propósito para orar. Comenzaron a orar nuevamente. Darle gracias a Dios porque habían salvado su vida, pero pedirle a Dios: Señor, danos otro barco. Danos otro barco para poder seguir llevando tu palabra a los diferentes lugares. Y llegó otro barco, el Logos 2, lo llamaron. Y ese barco estuvo visitando unos 86 países, países y territorios, sirviendo por cerca de 20 años más. Luego vino el Doulos y actualmente está el Logos Hope, que es un barco, también es una librería flotante, que va distribuyendo Biblias y buenos libros, ¿verdad?, para las diferentes personas que puedan también conocer del Evangelio de Cristo. Pero también hacen trabajo de ayuda social para los diferentes países o territorios que han sufrido desastres naturales, terremotos, huracanes, para los diferentes países que están sufriendo por la guerra, para ayudar a las personas, para las diferentes personas que están saliendo de esos países y siendo refugiados en otros lugares, necesitan de mucha ayuda. Ellos hacen estas ayudas de servicio social. Esta es una de las muchas formas en que uno puede compartir el evangelio, la palabra de Dios, no solamente, ¿verdad?, hablando la palabra, compartiéndolo con otros, sino también llevando Biblias y buenos libros en los idiomas de estos países, ayudando en las necesidades. Es una labor que Dios nos ha dado, ¿verdad?, que tenemos que salir por todo el mundo para predicar el evangelio a toda criatura, en todas partes. Ellos viajan diferentes puertos predicando el evangelio a través de las obras de acción social y a través también de diferentes artes que hacen, que transmiten el mensaje. Y una pregunta es: ¿qué forma usas tú para compartir el evangelio? Déjanos aquí los comentarios. Dios te bendiga.